Sin duda alguna, hemos tenido un septiembre realmente rojo. Si no me crees, revísalo aquí. Miren cómo las tecnológicas han bajado de manera importante. Estos son los porcentajes solo del mes de septiembre. El pasado martes registramos el peor día desde mayo. ¿Y todo eso por qué? Porque los inversores tienen demasiadas cosas en que fijarse en este momento que puede producir incertidumbre. Así que en este video vamos a ver todo lo que tiene que ver con el mercado de futuros, criptomonedas, el oro, rendimiento de bonos del tesoro, todo eso en los escenarios para el día de hoy. ¿Qué es lo que está pensando que puede pasar y qué debes tener en cuenta en tu operativa? Así que empezamos el análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en Instagram como Dani Pérez Trader, donde como siempre comparto contenido de mucho valor, diferente al resto de las redes sociales. En las historias estoy compartiendo a veces cosas en tiempo real para que las tengas en cuenta. También aquí en mi canal de YouTube, donde el domingo voy a hablar un video muy interesante de por qué no has caído a los mercados cuando se está juntando todo o cuando ya, digamos, están los factores para que pueda haber una caída importante en los mercados. Bueno, ahí lo voy a contar en un video este próximo domingo a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Y también sígueme en mi cuenta de Twitter, donde me estoy activando bastante fuerte. Y bueno, voy a estar compartiendo también contenido por ahí que no lo estoy haciendo en el resto de las redes. Bueno, como te decía, la realidad es que ha sido un mes difícil, una semana bastante difícil para el mercado de valores. De hecho, el pasado martes, como te decía, sufrimos la peor caída desde mayo y los inversores siguen reaccionando a demasiadas cosas al mismo tiempo que produce incertidumbre. Pero vamos a verlas de forma resumida en este video para que lo tengas claro. Primero, todo el tema de la inflación. ¿Okay? Las probabilidades de que los bancos centrales entonces reduzcan el apoyo a la economía antes de lo esperado, pues obviamente es una respuesta fuerte a todo lo que tiene que ver con una inflación que obviamente está siendo bastante importante. Incluso el presidente de la Reserva Federal hace apenas un par de días dijo que la inflación en Estados Unidos es más preocupante que inicio de año, obviamente. Acuérdense que la Reserva Federal ha mantenido una postura de que esto era algo previsto, que es algo temporal, que es un efecto obviamente de todas las aperturas, pero que en algunos rubros y que esto es una situación que digamos de alguna forma va a ser simplemente temporal. Entonces, ¿qué pasa esto? El fuerte impacto de la inflación y la probabilidad, entonces, como te decía, de que esos bancos centrales, digamos de alguna forma, se endurezcan, pues ha provocado una fuerte subida de los rendimientos de los bonos. Fíjense aquí cómo sube de manera importante. Este es el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos a 10 años. Fíjense cómo sube de manera importante, aunque hoy está un poco más estable. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué implica? Obviamente es como una alza implícita a las tasas que afectan obviamente a los mercados, pero sobre todo a los sectores tecnológicos. Por eso es que hemos visto caídas muy fuertes en los sectores tecnológicos, a diferencia tal vez de otros sectores que también han caído, pero no tanto. No tanto, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto ya ha pasado. Hace unos meses pasó cuando subió aquí el rendimiento del bono a 10 años, pues bueno, también sufrió caídas importantes en los mercados. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo otro que también es súper importante y que ya te he comentado en varios videos del TradingView, de hecho en el canal de YouTube de MDC Trading Academy, si te fijas aquí, yo he hablado ya prácticamente aquí hablé sobre eso, sobre los bonos. Si no has visto este video, trata de verlo. Vete al canal de YouTube de NDC Trading Academy. Ahí profundizo mucho más, incluso aquí también. Así que bueno, trata de ver esos dos TradingView. Ahí resumo bastante bien todo lo que tiene que ver con lo que estoy previendo con respecto al tema del techo de la deuda. Pero en este caso es muy importante que entendamos que Yellen nuevamente llama a todo lo que tiene que ver el Congreso a subir el límite de endeudamiento. Recordemos que en este periodo, prácticamente desde julio hasta hoy, la Secretaría de Tesoro está, digamos, aportando todo lo que tiene que ver el dinero para esos gastos que tiene el gobierno en este momento, pero eso ya se va a acabar. Así que por eso Janet Yellen está presionando de manera importante. Así que esa votación, digamos, de alguna forma, los inversores están bastante atentos porque los legisladores son los que tienen en este caso el poder de levantar ese techo de la deuda para que, digamos, de alguna forma el gobierno siga funcionando. De hecho, ayer la Cámara aprobó ese proyecto de ley para suspender el límite de endeudamiento, pero obviamente se espera que los republicanos obviamente bloqueen esos esfuerzos de los demócratas por elevar el techo de la deuda.
¿ok? Antes todo esto, antes que llegue al Senado. Así que hay que estar súper atentos y los inversores obviamente están súper atentos. Ahora, desde el punto de vista internacional, obviamente Evergrande es lo que ha mandado aquí. El inminente colapso de esta empresa china, que como te he comentado ya también incluso en un Trading View lo expliqué bastante profundo, que fue en el de la semana pasada, el que publicamos el domingo. Ahí te decía entonces que, digamos que de alguna forma Evergrande están viviendo una crisis importante de liquidez y eso está afectando a todo el sistema de China y también obviamente va a afectar en el mundo, al menos para mí, aunque muchos hacen ver que eso no tiene tantas implicaciones y que no hay tanto riesgo de exposición. Yo sí creo que hay un riesgo de exposición importante, que esté incluido BlackRock, Goldman. Ya a mí me huele a que ahí hay, digamos, de alguna forma afectación, un problema muy parecido a lo que pasó en su momento con Lehman en el 2008, así que importante. De hecho, estos últimos días, obviamente, las acciones de Evergrande, después de haber caído más de un 80%, se han disparado con un 35% hacia arriba, ya que obviamente, como te decía, en la semana pasada la promotora tenía que empezar a vender activos y ya lo empecé a hacer para pagar sus deudas. Obviamente eso es un remate brutal, pero creo que lo más importante es que al final pareciera que tras bastidores el gobierno de China está empezando a entrar a poner dinero también en Evergrande. Obviamente eso no se dice, no se habla abiertamente, pero creo que esto es una de las noticias más importantes que, digamos, de alguna forma no se está dando la difusión que se debe, pero aquí, digamos, en este caso, creo que de alguna forma el gobierno chino está entrando aquí con fuerza. Ahora, desde el punto de vista, lo otro tema que está impactando fuertemente es el tema de la crisis energética mundial, que ha disparado los precios del gas. ¿Ok? Eso ha impactado fuertemente la actividad manufacturera de China. De hecho, es la peor que se ha dado desde que empezó la pandemia en ese país debido a la crisis energética. Te decía incluso, esto te lo mostraba la semana pasada, cómo incluso está afectando a los hogares. Entonces, ¿cómo no va a afectar la producción? Más eso, si le sumas la crisis de los contenedores, que ya te lo he explicado en otros videos, bueno, realmente aquí hay un tema importante de producción de bienes y que afecta obviamente a la industria manufacturera. Así que todo eso también afecta y le da presiones inflacionarias que contribuyen obviamente al precio de los insumos, ¿no? Así que son muchos factores que están unidos y que el inversor necesita mayor certidumbre. Hoy, como toda esta semana ha sido de noticias económicas importantes y hoy no va a ser la excepción. Hoy a las 10 de la mañana va a hablar el presidente de la Reserva Federal nuevamente, va a testificar incluso con Janet Yellen en el Congreso, así que hoy nuevamente en pleno horario operativo se da esa testificación. También tenemos el importante indicador del Chicago PMI, que es a las 9:45, que insisto, para mí esta noticia debe ser roja porque mueve mucho el mercado. Esta se da siempre el último día hábil del mes. Tenemos la solicitud de subsidio por desempleo, que el tema del empleo también está importante. De hecho, Janet Yellen por ahí dijo que alcanzarán el full empleo en el 2022, pero no es muy clara. Bueno, ahí también hay una incertidumbre importante, no ha sido al mismo ritmo y todo eso está haciendo, digamos que de alguna forma el índice de la volatilidad todavía no vuelve a esa zona donde hay tranquilidad. Vamos a ver qué pasa, sigue rebotando ahora en el soporte que antes era resistencia, así que vamos a tener ahí algo importante. Si quieres vamos a ver qué estoy esperando para hoy, tanto en los futuros. Y aquí lo podemos ver, este es el futuro del E-mini y el SP500. Fíjate cómo el mercado choca contra esta resistencia que te había comentado y se desploma con fuerza. Sin embargo, los últimos 2 días hemos tenido mercados, digamos, que han terminado arriba, pero con movimientos realmente bastante erráticos. Aquí los podemos ver. Fíjense cómo el mercado, esto fue antes de ayer y el día de ayer, fíjense cómo el mercado ha hecho un canal, pareciera que fuera simplemente un retroceso. Miren cómo la fuerza del ángulo de la bajada, después de que rompe todos los soportes que tenía, y luego esto pareciera que fuera un retroceso. Mira el ángulo de la subida, pareciera que el mercado quisiera seguir bajando mínimamente a 4.316 y si logra pasar de allí a 4.271. Si eso pasa, tenemos aquí unas oportunidades en corto de manera importante para capitalizar rápido desde el punto de vista de day trading. Y fíjense cómo el mercado sigue respetando tanto la resistencia en este canal, miren cómo la respeta claramente y miren cómo aquí respeta también el soporte. Así que cuando rompa alguno de los dos vamos a tener fuerza para tomar largos o para tomar cortos. Aquí en el medio hay que tomar los extremos, es como las zonas de mayor probabilidad.
desde el punto de la relación beneficio-riesgo. Y si nos vamos al NQ, igual seguimos consolidando. Ayer cae de manera importante lo que te acababa de explicar de los rendimientos. Y fíjense cómo el volumen estos días ha aumentado de manera importante. Si nos vamos un poco a la gráfica un poquito más detallada, seguimos en el NQ. Fíjense cómo lo que era antes soporte, ahora lo utiliza como resistencia. Y también está haciendo movimientos bastante erráticos, por decirlo de alguna forma. Así que el ángulo de la bajada y el ángulo, por decirlo de alguna forma, de la subida, parece todo indicar que el mercado, como probable escenario, como el escenario más probable, es que pudiéramos tener todavía mayor continuación bajista, ¿no? Ahora, si nos vamos al mercado de criptos, fíjense cómo anoche empezó el mercado a subir de manera importante. Ahora justamente, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, estamos justamente en la resistencia. Estamos en una zona entrampada, claramente. Vamos a ver si el mercado logra hacer un máximo más alto, lo cual aliviaría un poco la tensión bajista. Sin embargo, si no logra hacerlo y rebota de aquí, de esta zona, fíjense cómo ya llegó y ahí mismo rebotó y empezó a bajar nuevamente. Si sigue bajando y logra pasar los 40.200, es muy probable que tengamos aquí una zona de venta importante, ¿ok? Donde habrán oportunidades para las personas que pueden hacer corto en este punto. Sin embargo, para mí se abren también oportunidades de entrada, sobre todo alrededor de los 30.000, 29.500 de manera interesante. En el caso de Ethereum, la misma cosa, prácticamente la misma figura. El mercado también sube un poco, no tanto como Bitcoin el día de hoy, pero sí sube de manera interesante. Vamos a ver si logra pasar esa resistencia y hacer un máximo más alto. Es indispensable para calmar un poco las aguas en las criptomonedas, o si no, digamos, el mercado puede seguir bajando, ¿ok? Así que bueno, es interesante con todo lo que ha pasado con China también en el caso de las criptos y las prohibiciones y declararlas prácticamente ilegales y que no permite a ningún ciudadano ya transar en ningún criptomoneda, pues no ha tenido ese efecto tan fuerte como pudiera haber sido hace algunos años, aunque obviamente esto ya ha pasado recurrentemente. Es como todo, ¿no? Ya como que el ser humano es un animal de costumbre y al final ya se acostumbró a eso, ¿no? Entonces, interesante en este caso, el mismo escenario del Bitcoin, hay que esperar que pase la resistencia para ver si empieza, digamos, una senda alcista o si, por el contrario, el mercado va a bajar. Hay que estar, por cierto, muy atento a ver si se da alguna aprobación en Estados Unidos de los ETFs de las criptomonedas, en este caso del Bitcoin particularmente, porque creo que eso, digamos, de alguna forma le puede traer beneficios interesantes. Así que, nada, para que lo tengan ahí presente, que eso puede traer una noticia positiva que puede impulsar el mercado, pero hay que esperar a que eso pase. En el caso de ADA, de la misma manera, estamos justamente en el soporte, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo termina este cierre, si realmente empieza a ser un máximo más alto. Aquí pareciera que hizo un mínimo más alto, lo cual es un factor interesante. Sin embargo, si el mercado sigue bajando, recuérdense que para mí se van a producir oportunidades de entrada, ya sea en 1.48 o incluso en 0.89, que me parece súper interesante. Así que hoy los mercados en este momento van a estar súper atentos a las noticias económicas, a lo que dice la testificación entre Janet Yellen y Jerome Powell. También ya deben publicar justamente en este momento la solicitud de subsidio por desempleo, el Chicago PMI, así que hoy estamos rodeados de noticias económicas importantes. Así que bastante cuidado al momento de operar, porque pueden venir movimientos o muy lentos o bastante fuertes y erráticos. Así que nada, friend, ya sabes, el domingo voy a publicar un video interesante sobre tratar de explicarte por qué no han caído los mercados cuando hay muchísimos factores que pueden indicar que eso puede pasar, por qué no ha pasado. Voy a tratar de ponerlo en un lenguaje muy sencillo y adicionalmente, y ese video va a ser a las 10 de la mañana el domingo, ¿ok? Hora en Nueva York. Por otro lado, aquí en mi cuenta de Instagram voy a estar publicando también qué es lo que se dice hoy en esa reunión o en esa testificación entre Yellen y Powell. Y por último, no te olvides de seguirme en mi cuenta de Twitter, que estoy compartiendo ahí contenido diferente y de altísimo valor a tiempo real. Las noticias que veo interesantes las comparto y doy mi opinión rápidamente. Así que nada, friend, espero que tengas un gran día de inversión, un gran día de trading y nos vemos entonces el próximo domingo. Bye.